Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Si algún hermano tiene el deseo de sentir, puede también orar. Amén. Padre, te bendecimos en esta tarde. Amén. Te damos gracias por tu bendita palabra. Sí. Te rogamos que hoy, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Amén. abras nuestros corazones Sí. para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Danos luz, Sí. ilumina nuestro ser. Amén. Te rogamos, Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Alabado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, Gracias. por todo lo que tú eres. Amén. Estamos tan agradecidos a ti, Sí, Señor. por tu bendita persona Amén. en cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea tu nombre. Sí, Señor. Alabado seas, Padre. Amén. Gracias por tu Hijo. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos a leer el libro de Números, capítulo 19, que venimos compartiendo. Desde el versículo 11 al versículo 22. Amén. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos. Y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Amén. Entonces, desde el versículo 11, nosotros empezamos a ver ahora qué es lo que contamina. Y como dijimos antiguamente, de acuerdo a lo que leemos en el número de la historia del pueblo de Israel, se contaminaban físicamente, y por lo que leímos
Podía ser por tocar, desde el 11 que empezamos, cadáver de cualquier persona, por algún muerto que tocaren en algún lugar, sea en una casa, una tienda, o en el campo, o fuera en cualquier lugar. Esa era la manera que ellos se contaminaban. Pero gracias al Señor, que Él proveyó una manera para que ellos pudieran ser limpios de esa contaminación. Y es importante que repitamos que los que alguna vez creímos en el Señor, aunque ya pueden hacer muchos años, a medida que avanzamos en el camino del Señor, todavía corremos este riesgo de contaminarnos. Y esto no significa que tenemos que volver a ser salvos. Significa que, siendo salvos, nos contaminamos y necesitamos limpiarnos de esa contaminación. Pero gracias a Dios, que en su obra, como dijimos, perfecta, profunda, grande, amplia, por su obra tan grande, Él proveyó para que nosotros, a pesar de lo que pudiésemos contaminarnos, podamos ser limpios. Gracias al Señor que es así. Porque imaginen, si solamente nosotros hubiésemos recibido la salvación y al tiempo nos contaminamos y no tuviésemos posibilidad de limpiarnos, permaneceríamos contaminados. Pero gracias al Señor por su obra, que no solamente tuvo en cuenta nuestra salvación, sino que también durante todo nuestro camino podemos ser limpios. Y esto, por supuesto, tiene importantes motivos. Nosotros ahora leímos el 11, el que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y yo dije, cuando esto sucede, tenía la posibilidad de limpiarse. Pero traído a nuestra experiencia, los que ya somos salvos, nosotros sabemos que somos salvos por la obra del Señor. Y es importante poder diferenciar entre la obra que el Señor hizo, y que esa obra que el Señor hizo es la que a nosotros nos salva, y las obras que nosotros podemos hacer después que somos salvos. Y es importante porque esto tiene que ver con lo que estamos compartiendo. Vamos a leer algunos versículos creo que claramente nos muestran que somos salvos por fe. Podemos decir somos salvos por gracia. Somos salvos por creer en el Señor. No tenemos que hacer absolutamente nada, pero nada de nada. O podemos decir solamente creer en el Señor de todo corazón, y eso nos hace salvos del justo juicio de Dios, de la condenación eterna. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Creo que esto deja claro que somos salvos por la obra de Jesús, no por algo que nosotros podamos hacer. Y realmente no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. Gálatas 2:16. Amén. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo deja bien claro que nadie puede ser justificado haciendo algo para ser salvo, sino que es por creer en el Señor y por su obra. Pero vamos a reforzar esto con algunos versículos más. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, versículos que dejan bien claro que por gracia somos salvos. Y 2 de Timoteo 1:9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Otra vez, no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos o pudiéramos hacer, sino según el propósito suyo. Amén. Según el propósito de Dios, a cada uno nos salvó, no por lo que nosotros hiciéramos, sino por la fe en Jesucristo. No conforme a nuestras obras. Pero esto deja, hermano, creo que no hay duda. Yo sé que nosotros en general no tenemos ningún tipo de duda en cuanto a eso, pero es importante poder confirmar esto. Y por otra parte, ahora vamos a leer algunos versículos que nos muestran que después que somos salvos, sí, el Señor ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Quiero decir, aún esas obras son después que somos salvos. Todas las obras anteriores a nuestra salvación no son tenidas en cuenta por Dios. Pero una vez que nosotros somos salvos, y repito, por la obra del Señor, no por algo que nosotros podemos hacer, después que somos salvos, podemos hacer obras, y esas obras sí el Señor las tiene en cuenta. Vamos a leer ahora Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este versículo también es claro en decirnos que Dios preparó buenas obras. Una vez que somos salvos, Dios tiene preparadas buenas obras para nosotros, para que andemos en esas buenas obras. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 18. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. En este caso, todo el párrafo está hablando a aquellos creyentes. Pablo está orientando a los hermanos que tienen riqueza material a ser generosos, a ser dadivosos, que no pongan su esperanza en la riqueza que tienen, sino que con esa riqueza ellos puedan ser generosos. Amén. Y dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Amén. Que sean ricos en buenas obras está dando a entender que hagan muchas obras, que tengan muchas obras. Podemos decir en cuanto a la cantidad, muchas obras, que sean ricos en buenas obras. Tito, después de Timoteo, el siguiente libro, Tito, capítulo 3,
versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y ya que estamos en Tito, vamos a leer el versículo 14 del mismo capítulo 3 de Tito. Tito 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aquí también en este caso Pablo está orientando a los hermanos, donde está Tito, y él está diciendo que los hermanos que están con ellos se ocupen en buenas obras, para que no sean sin fruto. Entonces, voy a resumir y para tratar de que quede lo más claro posible. Para la salvación, para ser salvos, no solamente no tenemos que hacer, no podemos hacer absolutamente nada. Pero una vez que somos salvos, el Señor ha preparado obras para que nosotros andemos en esas obras. Y son buenas obras, pues son preparadas por Dios. Y estas buenas obras son contadas como fruto para nosotros. Y podrían ser de muchas maneras, pero una de las maneras de hacer buenas obras es cooperar en todo lo que pueda ser posible para con los hermanos. Y se puede hacer buenas obras para con la gente inconversa, pero tal vez donde más se puede distinguir las buenas obras es entre los propios hermanos. Por eso a los creyentes ricos, Pablo dice, para que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos. Y cualquiera de nosotros, que somos salvos, podemos hacer buenas obras sirviendo de distintas maneras a cualquiera de los hermanos. Y si lo hacemos con cualquier otra persona que no tiene al Señor, también, si es algo hecho en el Señor, también es contado como buenas obras. Y es importante que podamos practicar esto de hacer buenas obras, porque eso va a ser contado como fruto delante de Dios. Eso va a ser a nuestro favor. Entonces ahora vamos haciendo esta distinción en cuanto a las obras. Vamos a volver al número 19. El versículo 12. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Nosotros vamos a ver algunos versículos aquí que hablan en este capítulo del tercer día y del séptimo día, así como leímos en el 12. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y el tercer día tiene relación con la resurrección del Señor. Y por causa de la resurrección del Señor, digamos, como garantía de que Dios acepta la obra hecha por el Señor Jesús resucita. Y esa obra que hizo el Señor Jesús resucitando, siendo aceptada por Dios, Dios dando testimonio
que acepta la obra del Señor Jesús por causa de la resurrección, porque Él lo resurrecta, o lo hace, podemos decir, lo hace resucitar al Señor Jesús. Todo el Nuevo Testamento, cuando habla de la resurrección del Señor, dice, Dios, el Padre, lo hizo resucitar, lo resucitó al tercer día. Entonces, Dios acepta la obra del Señor, la garantía es que el Señor resucita, y ese es el tercer día que por su obra el Señor puede dispensarse con todo lo que Él es, lo que Él tiene a cada uno de nosotros. Pero también habla de un séptimo día. Y el séptimo día tiene que ver con lo que nosotros conocemos como o llamamos el milenio. Y el punto que yo quiero tocar en este caso no es, porque bueno, en cuanto a esto hay diferentes puntos de vista, pero lo que quiero resaltar es que sin ninguna duda hay un séptimo día, hay un milenio, y en ese milenio algunos van a recibir recompensa y otros no van a recibir recompensa. Por eso dije esto en cuanto a las obras. Y si nosotros tomamos lo que habla acá, en este caso Números, encontramos que en cuanto al séptimo día o al milenio, alguno va a permanecer limpio. Pero también leímos que si no se purifica al tercer día, al séptimo día no va a estar limpio. Y sin querer entrar en diferentes puntos de vista con otros que piensan diferente. Lo digo porque hay hermanos que piensan que, por ejemplo, si un creyente se contamina, peca, podemos decir, y si viene el Señor y lo encuentra en esa situación, consideran que no es un creyente, que no es un verdadero cristiano, un genuino cristiano, porque no se arrepintió antes de la venida del Señor. Pero otros piensan que, aunque es un cristiano, está en la carne, o vive en lo natural, es salvo de la condenación de justo juicio de Dios, pero vive en la carne. Y por vivir en la carne, en lo natural, cuando venga el Señor, si lo encuentra en esa situación, solamente va a ser salvo de justo juicio de Dios, no va a ser condenado. Pero al vivir en lo natural, nunca anduvo en las obras que Dios tenía preparadas de antemano. Entonces, hay algo que nosotros que conocemos como el galardón. Podemos decir un premio, o también llamada recompensa, que dará el Señor a aquellos que lo agradan a Él. Y es fácil, hermanos, si nosotros no vivimos de acuerdo al Señor, no vamos a agradar al Señor. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para agradarlo a Él. Y en aquel día, el séptimo día, si vivimos de tal manera, vamos a recibir un galardón. Ahora, si no vivimos así, no vamos a recibir un galardón. Entonces, teniendo esto en cuenta, leímos: al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Ya que si se purifica, cuando el Señor venga, lo va a encontrar limpio. Pero si alguien se contamina y no se purifica, cuando el Señor venga, no lo va a encontrar limpio, lo va a encontrar contaminado. Por lo tanto, es necesario que en el camino sea purificado. El versículo 13 después habla de otra manera de contaminarse. Pero acá encontramos un detalle también muy importante. Dice el 13: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Este es un detalle por demás importante, porque no solamente esa persona es contaminada. Si alguien se contamina, no solamente él se contamina, sino que acá dice: el tabernáculo de Jehová contaminó. ¿Y qué es el tabernáculo de Jehová? Es la habitación de Dios. Podemos decir, en este tiempo que nosotros estamos
viviendo, diría, si algún hermano se contamina y permanece en ese estado y no se limpia delante del Señor, lo más probable o lo que va a pasar es que contamine el tabernáculo de Jehová. Porque el tabernáculo es la casa de Dios, la habitación de Dios, la iglesia. Por eso digo, son detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Por eso la urgencia que tenemos que tener nosotros cuando notamos que nos toca la contaminación. Y en este caso nosotros vimos que la contaminación venía por tocar cadáveres o tocar muertos. Y sabemos que en relación a Israel eso tiene que ver con lo físico. Ahora, no es para nosotros físico, sino que el asunto es espiritual. Entonces, cuando alguien se contamina espiritualmente, va a contaminar, si permanece en esa situación y no se limpia delante de Dios, va a contaminar la congregación, la iglesia. Y si alguno tiene por poco que alguien esté contaminado, puede llegar también a contaminarse. Por ejemplo, si yo soy un hermano que peco o me contamino de alguna manera y los hermanos toman como que no es nada, que no importa y seguimos en la misma condición, entonces se va a ir contaminando todo. Es importante que nosotros podamos tener el discernimiento y la capacidad del Señor para poder ver dónde hay o cuándo hay contaminación. Y este es un caso muy delicado, porque naturalmente, creo que la mayoría por ahí piensa, bueno, tenemos que ser amorosos, no tenemos que juzgar, tenemos que ser bondadosos, y a veces dejamos pasar algunas cosas que no tienen que pasar. Entonces, sepamos que si alguno de nosotros se contamina y no nos limpiamos de esa contaminación, estamos corriendo el riesgo de contaminar a los demás. Y los que no están contaminados, si tienen comunión con el que se contaminó, también puede ser contaminado. Voy a repasar la misma oración que leímos recién. El tabernáculo de Jehová contaminó. Y continúa diciendo el versículo 13. Y aquella persona será cortada de Israel. Era cortada del pueblo, era separada. Por eso dije, a veces uno dice, no podemos ser tan estrictos, no podemos ser tan duros. Tenemos que ser más amorosos y uno deja pasar cosas. Pero la palabra de Dios, el Señor dice que la persona que está en esa condición contamina el tabernáculo y que va a ser cortada del pueblo de Israel, va a ser separada de la comunión. Entonces, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. ¿Y qué es que el agua de la contaminación no fue rociada sobre él? Que esa persona no aprovecha o no le da importancia a la posibilidad, a la misericordia que tenemos en el Señor, que podemos venir y limpiarnos. Cualquiera de nosotros corremos ese riesgo de contaminarnos, pero gracias al Señor que también tenemos la posibilidad todavía de limpiarnos y no permanecer en ese estado. El problema es que a veces uno puede contaminarse y permanece en ese estado y es completamente peligroso, porque no es un mal para él, sino que irremediablemente va a contaminar el tabernáculo. Dice, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Ahora, yo recuerdo que en algunas reuniones pasadas, en cuanto a otras jornadas, hablamos que los sacerdotes tenían que llevar el pecado del pueblo. ¿Se acuerdan más o menos?
Y aquí, en el versículo 18, voy a leer desde el 14, sí. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Acá dice que tocare huesos humanos, cadáver lógicamente humano, y esto tiene que ver con la naturaleza caída. Todo lo humano, es decir, todo lo que es adámico, todo lo que es el hombre en la vieja creación, la naturaleza caída, no solamente que está corrompido, sino que también contamina. Y puede ser nuestro carácter natural, cuando nosotros en la reunión manifestamos nuestro carácter natural, indudablemente vamos también a contaminar. Puede ser que a veces nos demos cuenta, puede ser que no nos demos cuenta, pero hay cosas que no hay vueltas, son así de determinantes, de tajantes. Todo lo que es natural, todo lo que es del hombre viejo, contamina el ambiente de la congregación, de la reunión, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el espíritu, todo lo que es del hombre viejo. Y quería ir a este punto, el 18. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda. Habíamos leído que si alguien moría dentro de la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinato, o el muerto, o el sepulcro. Aquí se necesitaba un hombre limpio que con hisopo lo mojara en el agua y rociara sobre la tienda y sobre todo lo que había dentro de la tienda. También habíamos hablado, recuerdo en reuniones pasadas, acerca cuando el sacerdote tenía que llevar el pecado del pueblo, se tenía que identificar con el pecado y eso lo trasladábamos a nosotros, a que hermanos crecidos, maduros, que son necesarios en la congregación, deben tomar esa posición o esa carga de poder ayudar a otros hermanos que están en una situación de contaminación. En este caso es un hombre limpio. Un hombre limpio es aquel que está en condiciones delante de Dios, que no está contaminado, que tiene que hacer algo para que este que se contaminó pueda ser limpio. Vieron que a veces hay casos entre los hermanos que a veces puede que alguno peca y a veces uno conoce cuando el hermano está en pecado. En ocasiones hay cosas que no son ocultas, pero de una u otra manera a veces uno puede conocer o puede saber o puede enterarse. Y en esos casos, también lo dijimos en reuniones pasadas, son cosas importantes, detalles importantes, que no es para criticar, no es para señalar, no es para condenar, sino que cuando algún hermano está en esa condición, nosotros necesitamos ayudar. Necesitamos, como este hombre limpio, tomar hisopo, y hablamos que el hisopo era algo insignificante la semana pasada, la anterior. Entonces, esto habla de que un hombre limpio que está en comunión con el Señor, que está en una condición apropiada delante de Dios, con toda humildad, puede ayudar a algún hermano que se contaminó de la manera que sea. Quiero decir, no es, a veces uno se entera que alguien está contaminado por algún motivo y cree que le tiene que ir a enseñar algo. No, con toda humildad, ¿no? Por eso es con hisopo. Un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda.
Dice el 19: y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Por esta cuestión de el hombre limpio, identificarse, ayudar a un hermano que está en esta condición de contaminación, también tiene que purificarse. Quiere decir, como compartimos también tantas veces, el que es inmundo, sea inmundo, pero que el que se purifica, purifíquese más todavía, santifíquese más. Entonces, aunque era un hombre limpio, por haber estado acompañando el proceso de esta persona contaminada, también tiene que purificarse más. Entonces, en este caso vamos a leer Segunda de Juan, el versículo 8, la segunda carta de Juan. Este versículo quiero compartir después. Ya les digo. Algunos, si lo recuerdan, es el versículo donde dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. 5:16. Amén, gracias. Sí. Primera carta de Juan, disculpen. Primera de Juan 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Pero la primera parte de este versículo dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, y sabemos que no necesariamente uno va a estar presente en el momento de que lo comete, sino que puede saberlo después. Pero si sabe que un hermano está en pecado, como dije, no es para contarle a otro, no es para hacer un chisme de eso, no es para criticar, sino que la intención de un creyente maduro debe ser siempre poder ayudar a los hermanos. Y en este caso, aunque es un hermano que comete pecado, todavía hay que ayudarlo, se lo puede ayudar. Y dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, los hermanos, nos incluimos, debemos pedir para que el Señor le dé vida a aquel hermano que está en muerte, que no permanezca en esa condición. Y en eso, en ese tipo de detalles, se ve el amor de los hermanos o entre los hermanos. Cuando un hermano comete un error, no se lo critica, no se lo condena, sino que se pide por él.
Vamos a leer Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Amén. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y seguramente, si en alguna ocasión yo o alguno de nosotros es tentado, quisiéramos que los hermanos nos ayuden, que haya algún hermano con la gracia y la capacidad del Señor de poder ayudarnos. Y lo mismo debemos hacer nosotros cuando algún hermano está en esa situación. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, porque en medio de los hermanos debe haber hermanos espirituales, restauradle. No dice ni criticarlo ni condenarlo, no, restaurarlo. Y gracias al Señor que es posible, porque la obra del Señor sigue permanente, sigue vigente. Gracias al Señor. Pero esto en relación con las personas que se contaminan, porque tampoco sabemos si mañana o pasado o dentro de un mes o dentro de una hora o de un año, no sabemos si nosotros no vamos a caer o no nos vamos a contaminar. No sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, en la medida que seamos misericordiosos, el Señor va a usar también de misericordia para con nosotros. Pero tenemos que poder diferenciar cuando hay una contaminación y cuando el hermano quiere ser ayudado y podemos ayudar, y cuando alguna contaminación prefieren o quieren quedarse en ese estado de contaminación y permanecen en ese estado de contaminación. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día que el Señor venga, nosotros vamos a comparecer, todos los creyentes, delante de Él, y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos, como dice, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, de todas las obras que hicimos. Y eso va a hacer que recibamos una recompensa o no recibamos una recompensa, que recibamos un galardón o una parte o una mínima parte de ese galardón, de ese premio. Antes de continuar con este punto, quiero 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Es un versículo que es muy delicado, pero que también nos muestra la seriedad o lo serio que es el Señor
y cómo en este caso Pablo, entendiendo eso, orientaba a los hermanos de cómo debían manejarse en una situación así. 1 Corintios 5:11. Sí, estaba en segunda, perdón. 1 Corintios 5:11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Es fuerte, es un versículo muy fuerte, pero es la orientación de Pablo a los hermanos en Corinto, porque indudablemente tenían esa situación en medio de ellos. Pero no es tampoco solamente para los corintios, sino que todos necesitamos saber que cuando hay tal condición, Pablo dice, con el tal ni aún comáis, porque no está hablando de una persona del mundo, sino que está diciendo con alguno que llamándose hermano, con ninguno que llamándose hermano. Si en medio de nosotros hubiere alguien así, es difícil tomar tal determinación. Pero hermanos, es lo que la palabra nos llama a hacer, es lo que debiéramos hacer. Y sin ninguna duda que esto mostraría la seriedad de la Iglesia, del Señor, de su palabra. Pero cualquiera de estas características que tenga una persona, no hace falta hablar de las más graves, pero son todas graves en realidad. Pero un maldiciente, por ejemplo. Tal vez nosotros, si ponemos una lista, pensamos que un maldiciente no es tan grave como un borracho, pero es grave. No sé cuántos por ahí nos animaríamos ni aún a comer con él, pero dice la palabra que con tal característica de una persona, dice que llamándose hermano con el tal ni aún comáis. Y cada una de esas son contaminaciones. La persona, podemos decir, está muy contaminada, una persona que tiene tantas características, pero con una sola es suficiente para estar muy contaminado. En tal caso no se puede tener comunión con tales personas. Más allá del aprecio natural, hermanos, más allá de todo, la orientación del Señor es que no se puede tener comunión con tal persona. Segunda de Corintios 5:10. Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en base a eso, el Señor va a decidir si uno va a recibir un galardón, parte del galardón o partecita de ese galardón. En el Evangelio, la carta de Juan, ahora sí, 2 Juan, versículo 8. Segunda carta de Juan, versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis
galardón completo. Mirad por vosotros mismos. Esto es, tened cuidado, estar alertas, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, nosotros al principio, desde que empezamos a compartir esto, hablamos que para la salvación no hacemos absolutamente nada, pero el Señor nos salva y después preparó obras para que nosotros andemos en esas obras. Y si nosotros andamos en todas esas obras que el Señor preparó, el Señor por esas obras nos va a recompensar. Entonces, por un lado tenemos la salvación, que decimos, la salvación tan grande, tan preciosa, por lo que damos tantas gracias al Señor, y es tan importante, pero a pesar de que es tan grande la salvación, no es todo lo que el Señor nos va a dar. Nos da esa gran salvación, pero también nos da un galardón, un premio, una recompensa. Y esto tiene que ver con lo que nosotros hagamos una vez que recibimos al Señor. Podemos recibir la salvación, esta gran salvación, y conformarnos con eso. Creer que es suficiente con ser salvos. Pero podemos tener esta gran salvación y vivir para el Señor de tal manera que cuando el Señor venga podamos recibir un galardón completo. Un galardón completo, no una parte del galardón. No haber vivido una vida a medias, sino una vida completamente para el Señor, para que Él pueda galardonarnos con un galardón completo. Y quiero leer un versículo en Mateo, capítulo 5. Mateo 5. Versículo 12 vamos a leer. Pero tengamos en cuenta que el versículo 12, podemos decir, tiene todos los versículos anteriores, y si es una experiencia en nosotros los versículos anteriores, entonces va a ser una experiencia también el versículo 12. Dice Mateo 5:12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá está diciendo el Señor, y si nosotros vemos a quien le dice, el versículo 1 dice: vinieron a él sus discípulos. El 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y después empieza a hablar el Señor, versículo 3, 4, 5, hasta el 10, las bienaventuranzas. Podemos decir que lo que dice el versículo 12 tiene que ver con todo lo anterior. Vuestro galardón es grande en los cielos si tenemos la experiencia de los versículos anteriores. Por ejemplo, voy a leer alguno. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si uno va teniendo las experiencias que hablan estos versículos, todos los versículos, entonces estas personas tienen un grande galardón en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Para aquellos que vivieron y aquellos que viven una vida completamente para el Señor, su galardón va a ser grande. Para aquellos que viven una vida a medias, su galardón va a ser a medias. Para aquellos que viven una vida centrada en lo natural, en la carne, pueden llegar a quedarse sin galardón, incluso con alguna reprensión de parte del Señor. Pero gracias al Señor que Él quiere
recompensar. Su voluntad es que nosotros, como dice Juan, logremos un galardón completo. No una parte, sino un galardón completo. Esa es la voluntad del Señor. Y Él lo preparó para eso. Depende de nosotros si andamos en sus buenas obras, si vivimos para Él o de lo que cada uno de nosotros decida. Pero su voluntad es que podamos recibir galardón completo. Volviendo a número 19. Voy a leer el versículo 20 al 22. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmunda, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Me quedó un versículo 15. Versículo 15 dice: y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y podemos pensar nosotros, ¿qué tiene que ver una vasija? ¿No? ¿Qué sentido tendría una vasija que sea inmunda o no sea inmunda? Pero está hablando del cuerpo físico del ser humano. Un Señor nos compara con un vaso. En este caso es una vasija y tal vez creo que algo hablábamos con los hermanos en las semanas. A veces es difícil para nosotros discernir, podríamos decir, percibir claramente cuándo el Señor nos envía a algo o cuándo el Señor no nos envía y vamos porque nos parece que tenemos que ir o que queremos ir. Me refiero, incluso en el caso de los hermanos, lo voy a poner de esta manera para que se entienda más fácil, que se contaminen. Puede ser que haya un hermano que está contaminado y yo crea que tengo que ir, porque pienso que tengo que ir. Pero el punto es si el Señor me envía o no me envía. Si el Señor me envía, tengo que ir. Si el Señor no me envía, es sencillo, no tengo que ir. Pero lamentablemente en muchos lugares, y conozco a alguna persona que ha tenido serios problemas por ir donde Dios no le pidió que fuera. Y saben, la contaminación hay de muchas formas y de muchas maneras. Y lo más, podemos decir, uno de los casos más llamativos es cuando hay gente que está poseída. He conocido a algunas personas que, porque pensaban que tenían que ir a liberar personas, iban y se enfrentaban con cosas de las que después salían derrotados. Porque Dios no nos había enviado. Ahora, si Dios envía, Dios respalda. Pero cuando Dios nos envía, uno lo hace porque uno quiere o uno piensa que lo tiene que hacer. Por eso digo, tal vez no nos cueste mucho diferenciar, percibir, discernir cuándo somos enviados y cuándo no somos enviados. A veces pensamos que hay cosas que hacer y las voy a hacer porque sí, hay que hacerlas. Pero el punto es, si el Señor me envía, voy. Si el Señor no me envía, no voy. Es sencillo, pero nos cuesta mucho. Pero por otra parte tenemos también, a veces el Señor no nos envía y no vamos, ¿no? Y en este caso, recuerdan, hay una experiencia de Jonás. El Señor lo enviaba a Jonás, Jonás se resistía, no quiso ir. Es más, dice que se alejó de la presencia de Jehová, no quería ir a donde Dios lo enviaba, buscó todos los medios para no ir.
Pero Dios levantó una situación y Jonás tuvo que ir. Entonces, el punto es, si el Señor nos envía, es mejor no resistirnos. Y si el Señor no nos envía, no hagamos fuerza para ir tampoco. Entonces, porque, hermanos, hubo casos en los que algunas personas pensaban que tenían que ir a liberar endemoniados, por ejemplo, y esas personas los atacaban, e incluso en algún caso también los espíritus salían de esa persona, ingresaban en aquel que supuestamente fue a liberar. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver esto, no? Pero si leemos el versículo 15, toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. No tenía que entrar nada en la vasija. Y esto nos habla de ser muy cuidadosos y que no estemos flojos ni seamos flojos, sino que esa tapa de nosotros esté bien ajustada, bien cerrada, bien ceñida, podemos decir. Que tener el cuidado de que nada entre. Y si estamos por algún lugar ocasionalmente, estando bien cerrado, nada va a entrar. No predisponernos a correr riesgos que no son necesarios. Por eso, en cuanto a la contaminación, es un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Ir si el Señor nos envía y hacer solamente lo que el Señor quiere que hagamos. Gracias al Señor, porque espero haber sido claro para que podamos entender. Yo también necesito que el Señor me alumbre y podamos juntos entender las lecciones que la palabra nos quiere dar, poder aprender de la experiencia del pueblo de Israel.